Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a comenzar primero con este color beige que me encanta, me parece que es muy bonito y solamente lo voy a estar aplicando en esta uña. Recuerden que el esmaltado que yo estoy utilizando aquí es esmalte tradicional. El resto de las uñas las voy a esmaltar utilizando un esmalte en color negro. Van a ver que mancho un poco la piel, pero no se preocupen, recuerden que los colores oscuros o muy fuertes tienden a notarse más las manchas, y luego cuando yo termine todo el esmaltado voy a limpiarlo bien. Esto lo puedes hacer con un palito de naranjo, acetona o el removedor de tu preferencia y un algodón. Mi saludo de hoy va para Nelcy Heredia, que me ve desde Colombia. Desde aquí te mando un beso bien grande y un abrazo bien fuerte. Gracias por tu compañía y por tus comentarios. De verdad, muchas gracias de todo corazón y que Dios te bendiga. Voy a necesitar ahora para mi siguiente paso pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 11 milímetros. Voy a hacer unas líneas horizontales y no quiero que queden muy delgadas, sino más bien un poco gruesas, por lo que no voy a descargar el pincel mucho cuando tome la pintura. Si tú quieres que las líneas queden más delgaditas, pues descargas bien el pincel y lo pasas suave sin apoyarlo demasiado en la uña. Como las líneas no las terminé bien en las esquinas, lo que hice fue rellenarlo o completar este pedazo. No me quedó perfecto, pero no te preocupes porque luego vamos a hacer unas rosas y esto no se va a notar. Me gustó mucho la idea de hacer las líneas porque combina y se ve mucho mejor el diseño, porque así hace juego con el color que tienen las demás uñas. Trata de que las líneas queden aproximadamente con la misma distancia entre una y otra para que se vea mejor acabado el diseño o la decoración. Por favor, comparte este video o cualquier video del canal porque me ayudaría muchísimo, como no tienes idea, y te lo agradecería de todo corazón. Esto es algo que no toma nada de tiempo, pero que a mí me ayuda muchísimo. Para hacer las rosas vamos a necesitar un puntero y pintura acrílica en color rojo. Haciendo movimientos circulares vamos a irle dando la forma a la rosa. En total vamos a hacer 3 y no queremos que queden demasiado pequeñas. Yo las voy a hacer un poco grandes, pero según el tamaño que tú quieras las vas a hacer. Este diseño lo hice inspirado en algunos de los comentarios de ustedes, porque algunas me dicen que les gustan mucho las rosas, otras me dijeron que querían diseños con rayas y también me habían pedido un diseño en color negro. Lo único que me habían pedido un diseño con acabado mate y este detalle se me olvidó, pero bueno, también pueden hacerlo igual que este con un acabado mate.
Cuando hayamos terminado este paso y tengamos las rosas del tamaño que las queremos, o más bien esta parte, vamos a comenzar con los detalles, y para esto vamos a utilizar pintura acrílica en color rosado y un pincel para detalles. Puedes utilizar el mismo con el que hicimos las rayas, que en este caso era un pincel de 11 milímetros. El centro lo voy a hacer un poco al borde, es decir, el centro de la rosa, y voy a iniciarlo con una forma un poco como una espiral, pero luego el resto de los pétalos van a ser líneas que van a comenzar desde los lados hacia el centro. Esto comenzando desde arriba hasta llegar a la base. Y exactamente vamos a hacer lo mismo en los tres casos. Este es un diseño que yo creo que a ustedes les va a gustar porque es súper fácil de hacer y solo necesitan dos herramientas: un puntero y un pincel. No necesitan nada más. Y si es un puntero como los que yo tengo, que de un extremo es más grande y el otro es más pequeño, mejor aún, porque así con un extremo hacen los círculos para las rosas y con el más pequeño hacen los puntos de la decoración. Y bueno, por supuesto, con el pincel liner o pincel para detalles hacen el resto de los pasos. Para hacer las hojas vamos a seguir utilizando el mismo pincel para detalles y vamos también a tomar pintura acrílica en color verde. En este caso estoy tomando un verde bastante llamativo y voy a hacer algunas hojas bien pequeñitas entre las rosas y también en las bases. Donde tú creas que pueda ir y que no se vea muy cargado, allí puedes poner uno. El tono de verde creo que se llama Margarita. También tengo uno que es verde amarillo, son similares de esta marca. Y puedes utilizar cualquiera que sea así brillante, o también iniciar con una base más oscura y luego hacerle detalles más claros, como tú lo prefieras. Este diseño lo puedes hacer sustituyendo los materiales, también los colores. Por ejemplo, en vez de hacerlo con pinturas acrílicas, puedes hacerlo con esmaltes, y en vez de hacer las rosas con un puntero, puedes hacerlas utilizando la misma brochita de tu esmalte, el que vayas a elegir para hacerlas. Y lo otro es que puedes sustituir y combinar otros colores, no tienen que ser exactamente estos mismos. Les digo esto porque a veces nos encerramos en una idea pensando que porque se han hecho con ciertos materiales es obligatorio hacerlo siempre así, pero si ustedes no cuentan con las herramientas o los materiales exactos, pueden sustituirlos por otros y hacerlo con lo que tengan a mano. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales, y también si lo desean me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Ahora sí vamos a tomar poca pintura, también en color verde, pero un poco más oscura, más bien bastante oscura, y vamos a hacer algunos detallitos. No tienen que ser líneas perfectas, más bien es para darles un poco de sombra y contraste. Yo les recomiendo que vean los videos, cada uno de los detalles sin saltar ninguno, sobre todo si les interesa conocer lo que voy utilizando a medida de que voy haciendo cada paso, porque siempre les muestro cada pintura acrílica, y si quieren saber específicamente el nombre de un color pueden pausar el video ahí y anotar el nombre. También si quieren saber qué pincel estoy utilizando, pueden saber los milímetros. Si es un pincel que no trae número, también se los diré, y así. En la cajita de información también hay otros detalles adicionales que pueden servirles de ayuda. Ahora con un punzón voy a hacer algunos puntos pequeñitos en color blanco.
está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. También decidí tomar un poco de pintura acrílica en color dorado. Esto es uno de los colores metalizados que tiene esta marca y por eso me gusta tanto. Y voy a hacer algunos puntos también en la base de las hojas y donde crea que se pueda ver bien. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que los enlaces de mis redes sociales están en la cajita de información, como siempre se los dejo allí para que puedan seguirme por cualquiera de ellas y puedan incluso unirse al grupo, compartir sus trabajos y lo que ustedes quieran siempre y cuando esté relacionado con el mundo de las uñas. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.